Buen día. Hoy le quiero dar la bienvenida al licenciado José Luis Romero, quien es especialista en adolescentes. Tiene una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Criminología y ahorita que estamos hablando un poco del tema del ponchis, ¿nos podrías decir un poco qué te llevó a estudiar Criminología? ¿Qué es para ti el tratamiento de los adolescentes? ¿A qué te dedicas? ¿Nos puedes contar un poco de ti? Sí, claro. Pues un saludo para todos los que nos están viendo ahorita. Pues para mí la criminología es una ciencia importante, una ciencia multidisciplinaria que tiene como finalidad entender un poco acerca de las conductas antisociales de las personas y se basa en diferentes ciencias también. Una de las funciones principales de la criminología es la prevención. Entonces, con referente al tema de adolescentes, pues lo importante es prevenir antes que castigar. Entonces, para mí es importante que se pueda entender que la prevención es un elemento fundamental antes de llegar ya a la sanción. Y bueno, entre las diferentes actividades que realizo he dado clases en algunas escuelas aquí del estado de Morelos con temas relacionados a adolescentes, tanto en Derecho como en Criminología. Bien, hay una pregunta que siempre como criminólogos nos hacen. ¿Los criminales nacen o se hacen? Bueno, es una pregunta interesante porque generalmente muchos tienen dudas, ¿no? Y se suele pensar de una u otra manera que ya nacen así o que nacen o se hacen. Realmente la respuesta es ambas, ¿no? La respuesta es ambas. No quiere decir que nazcan criminales, ¿no? Sino más bien desde aquí ya tenemos que empezar a diferenciar algunos y analizar también algunos de los factores que tenemos, por ejemplo, así a grandes rasgos, son factores endógenos y factores exógenos. Entonces, cuando hablamos o cuando se piensa que las personas nacen, bueno, más bien nacen con una predisposición. Hay algunos factores predisponentes que generalmente son endógenos. Entonces, estos tienen que ver más bien con el funcionamiento de la biología del adolescente, del sujeto, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos otro tipo de factores que son predisponentes o preparantes, lo más seguro es que cometan alguna conducta delictiva. Entonces, estamos hablando de que esos factores puede ser algún mal funcionamiento de algún lóbulo, o puede ser que sea algún también mal funcionamiento de alguna hormona, ¿no? Entonces, pero siempre la mayoría son endógenos. Y como te repito, si a eso le sumamos algunos otros exógenos, pues lo más seguro es que tenga una predisposición a cometer alguna conducta delictiva o antisocial o criminal, ¿no? Y cuando se habla sobre los que se hacen, es cuando los factores exógenos influyen de manera muy fuerte en estas personas. Estamos hablando que son de los que actúan de afuera hacia adentro del sujeto, y entre ellos, pues bueno, es la economía, tenemos por ejemplo el medio social, tenemos la comunicación, los medios de comunicación, obviamente la familia, ¿no? Y todos esos factores de una u otra manera van generando que el sujeto vaya introyectando todas estas formas de vivir negativas, y pues lo más seguro es que terminen cometiendo alguna conducta antisocial. Entonces la respuesta pues es que ambas, ¿no? Va a depender mucho, pero son ambas, ¿no? Algunos nacen con predisposición y otros se hacen de acuerdo al medio social en donde se desarrollan. Hablando de los factores, ¿tú crees que los factores familiares, el hecho de que la familia tenga dentro del núcleo criminales, eso quiere decir que ya lo traen en la sangre algún hijo, algún sobrino? ¿Puede ser un factor que influya en que, como mi hermano es criminal, mi sobrino, mi hijo va a ser criminal? ¿Crees que puede influir? Sí, sí influye. No estamos hablando, por ejemplo, que sea una herencia genética, ¿no? Sino más bien estaríamos hablando que es un factor exógeno
que obviamente si un adolescente está rodeado de personas que cometen conductas delictivas, entonces lo que va a pasar es que lo va a ver como algo normal, ¿no? Y al percibirlo como algo normal no lo va a considerar como algo negativo. ¿Por qué? Porque bueno, va a empezar a verlo como parte de su rutina, como parte de su día a día, como parte de su forma de vivir, y además que es el ejemplo que está recibiendo de su núcleo más cercano, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que la familia es el lugar donde se gestan los individuos sociales. Entonces, si en esta familia o esta familia criminógena tenemos un adolescente que está rodeado por familiares que normalizan este tipo de conducta, lo más seguro es que va a tender a repetirlas. Entonces, sí es un factor importante, pero no precisamente tiene que ser algo genético, ¿no? Sino más bien es algo aprendido. Y aquí, bueno, hay varias teorías, sobre todo sociales, que tratan de explicar ese fenómeno, ¿no? Como el interaccionismo simbólico, ¿no? Es una de ellas que trata de explicar cómo las personas se relacionan entre sí, y más si hablamos, por ejemplo, de un núcleo tan íntimo como es la familia. Claro. ¿Qué opinas, hablando de todo este entorno familiar, del caso del Ponchis en particular? Bueno, ese es un caso muy interesante, ¿no? Pero refleja una de tantas familias que hay en México, y no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo las familias influyen en la comisión de las conductas delictivas. Entonces, ahí podemos observar que efectivamente hubo mucha carencia de afecto, mucha falta de normas y límites, ¿no? Que es algo importante a esa edad. Entonces, pues sí, desafortunadamente podemos observar que en la familia de este joven pues tenía estas características. Claro, hay muchos casos actualmente de menores participando en la delincuencia organizada. ¿A qué le debemos eso? ¿Qué crees que esté pasando en la sociedad? ¿Por qué ahora se ve más la participación de menores dentro de la delincuencia organizada? Bueno, es algo preocupante en primer lugar, porque nos está dando un índice, un indicativo de que algo hay que hacer, ¿no? De que tenemos ya un problema. ¿Por qué se da? Pues por muchas razones. Realmente más bien tendríamos que hacer un análisis individual de cada caso, pero la gran mayoría repiten estos patrones conductuales familiares, ¿no? Entonces podemos observar que dentro de estos patrones o estas características de las familias de adolescentes que están buscando una pertenencia a estos grupos, pues son familias en la gran mayoría desintegradas. Pueden ser a lo mejor que haya ausencias tanto reales como emocionales, porque una de las características es que algún miembro o los dos tal vez, están ausentes, ¿no? Tanto el padre como la madre, o puede ser que nada más esté ausente generalmente el padre, o puede ser que estén los dos pero emocionalmente ausentes. Entonces lo que provocan es que el adolescente busque esta pertenencia, que también busque, por ejemplo, la autoridad, ¿no? Porque de una u otra manera a esa edad es importante reafirmar la conducta positiva. Entonces sí se necesita estas figuras de autoridad que vayan guiando la conducta o el desarrollo del adolescente. Entonces cuando no lo tienen, ellos de una u otra manera buscan esto y lo encuentran en los grupos delictivos, porque ahí hay autoridad. Es negativa la autoridad, pero la hay. Hay aceptación también negativa, pero la hay. Entonces ese puede ser alguno de los factores, ¿no? La otra, que también es importante, es lo que menciona la teoría de la anomia, donde nos pone de relieve que la sociedad dominante exige, ¿no? Que nosotros como personas tengamos cierto nivel, ¿no? De ciertas características para ser socialmente aceptados. Entonces la sociedad pide algo, pero el adolescente, su realidad es otra. Entonces no puede alcanzar esos objetivos sino por dos caminos, ¿no? Uno que es lo legal y otro que es lo ilegal. Y muchas veces lo legal es más tardado y lo ilegal es más rápido, pero más peligroso, más difícil. Entonces, esta teoría básicamente lo que nos está explicando es cómo una persona puede obtener lo que socialmente es aceptado, lo que socialmente es
incluso hasta solicitado, ¿no? Pero con estos dos caminos. Generalmente la seducción de estos grupos hacia los adolescentes pues es mucha, ¿no? Dinero fácil, a lo mejor cantidades que a su edad no han tenido, la pertenencia a un grupo, el hecho de sentirse respaldados por un grupo de poder, ¿no? Pero desafortunadamente todas estas situaciones son meramente promesas, porque en la gran mayoría cuando ya son pertenecientes a este grupo y posteriormente son a lo mejor detenidos, son olvidados por el grupo, ¿no? Entonces lamentablemente para ellos son personas prescindibles, los adolescentes, fáciles de captar y fáciles también de sustituir. De tu punto de vista de la criminología, ¿cuál es la estrategia para reintegrar un menor que ha cometido delitos a la sociedad? Claro, una de las funciones, como te comenté al inicio, de la criminología es la prevención. Entonces, estrategias, pues bueno, hay varias, ¿no? Hay varias estrategias, varios métodos, pero yo creo que aquí lo importante es conocer cuáles son las causas que llevaron a un adolescente a cometer una conducta delictiva, una conducta antisocial, y partir de ahí, ¿no? Una de las situaciones que es importante es comprender cómo está estructurada la familia del adolescente, cuál es su dinámica en su medio social donde se desenvuelve. Estamos hablando desde el punto de vista, por ejemplo, familiar, desde el punto de vista escolar, desde el punto de vista social, analizar cuáles son estas causas que están llevando al adolescente o que lo llevaron pues a cometer una conducta de este tipo, y obviamente atacar esas situaciones. Ejemplo de ello: si un adolescente presenta una estructura o una dinámica familiar en donde no hay normas ni límites, porque muchas veces los papás no saben cómo ejercerlas, entonces lo prudente es que partamos de ahí. Trabajo con el papá, con la mamá, para explicarle la importancia que tiene que ponga límites y normas para la conducta de los adolescentes. Esa es una estrategia. Si observamos que a lo mejor dentro de su desarrollo escolar hay bullying, ¿no? Ya sea que él lo cometa o que sea víctima, entonces también es importante atacar ese problema escolar, ¿no? Entonces va a depender mucho del caso, va a depender mucho de lo que el adolescente o el sujeto presente, ¿no? Y entonces partir de esa necesidad que está presentando. Por eso estrategias pues hay varias, pero todas van a depender del caso en particular. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Crees que si se pusiera una estrategia de prevención antes de que metan a un menor a prisión, crees que funcionarían las políticas de prevención? En escuelas, en las colonias, no sé, crear políticas en donde podamos ayudar a los jóvenes, irles explicando que pues esos patrones, ¿no? que existen para llegar a prisión, o sea, previos. Sí, yo creo que sí funcionarían, sí es importante, porque como te repito, muchas veces la familia no sabe cómo sobrellevar a un adolescente que está en el desarrollo de la adolescencia con todo lo que conlleva, y el adolescente mismo también a veces no se comprende, ¿no? Entonces esto genera pues obviamente que naveguen solos tanto los padres como los adolescentes, y entonces si se les brinda estas oportunidades, si se les brinda este conocimiento, si se les brinda estas estrategias de cómo trabajar, cómo trabajar en familia, entonces pudiera ser que disminuyan mucho los índices de conductas antisociales en los adolescentes, y que los padres de cierta manera también sepan cuáles estrategias pueden obtener o qué acciones pueden realizar cuando ya tienen un adolescente que a lo mejor es un poco inicio rebelde, ¿no? O que inicia a consumir drogas. Entonces, si se les brinda este apoyo, pues entonces ya caminan de la mano juntos, y pudiera ser que la prevención sea más funcional. ¿Y cuál crees que es el porcentaje de menores que vuelven a delinquir después de un tratamiento en un centro penitenciario? Bueno, así a números concretos no lo sé, no tengo el dato, ¿no? Pero desafortunadamente sí se ha observado que algunos adolescentes que ya han pasado por un tratamiento pues vuelven a reincidir, ¿no?
Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que este porcentaje son los adolescentes que precisamente no se logró trabajar, no se ha logrado trabajar tanto a nivel familiar como a nivel individual. Entonces, como ejemplo, quizás, porque también va variando, ¿no? A lo mejor en un determinado año salen más, en otro determinado año salen menos, pero sí pudiera ser que de 10 quizás 3 o 4 sean los que vuelven a reincidir, pero como te comento, esto va a variar mucho de cómo está estructurado o cómo se trabajó el tratamiento con adolescentes a nivel tanto familiar como individual. Desde tu punto de vista, ¿crees que el tratamiento que imparten en las instituciones privativas de libertad son efectivas en materia de reinserción? Pues mira, las que son efectivas o no va a depender de varios factores, como te comento, ¿no? Básicamente, para que se dé una reinserción social, he podido observar que debería haber 3 elementos básicos que trabajen en conjunto, ¿no? Uno de ellos es obviamente las instituciones, otro es la familia y el otro es el mismo adolescente. Entonces, si estos 3 pilares fundamentales trabajan acorde y van de la mano, lo más seguro es que se pueda dar una reinserción. Por ejemplo, las instituciones aportando especialistas, aportando el trabajo, ¿no? Aportando la preparación, aportando la interrelación que existen entre las instituciones. La familia, pues obviamente lo fundamental es que puedan identificar, analizar y modificar las conductas que fueron las que llevaron al adolescente a cometer la conducta delictiva. Es decir, si es que no hay normas, que las identifiquen, que acepten que realmente no hay normas y trabajen sobre ello. Así puede ser otro tipo de situaciones, ¿no? Es decir, la familia debe de ser consciente de las carencias que tiene. Y desde el punto de vista individual, obviamente el adolescente también tiene que entender y darse cuenta que su conducta no fue la más positiva y que sí necesita cambiar ciertos patrones conductuales, ¿no? Entonces, esos 3 elementos son fundamentales. Ahora, si es o no efectiva, como te comento, va a depender, ¿no? Va a depender mucho especialmente de la familia y del adolescente. ¿Cuál es el tratamiento que se les brinda? Bueno, en un inicio son evaluados por los departamentos que integran o que trabajan dentro de estos centros, que básicamente son 5, ¿no? Criminología, pedagogía, psicología, trabajo social y médico. Cada uno busca de inicio cuáles son estos factores que presenta el adolescente. Por ejemplo, el departamento médico va a buscar algunos factores de importancia con los que llegue el adolescente para poder trabajar sobre ellos. Estamos hablando quizás que hay consumo de sustancias, tienen problemas de abstinencia en ese momento, algún problema médico que no ha sido tratado, ¿no? A lo mejor ahí se puede canalizar a la especialidad de psiquiatría si es necesario. El departamento de trabajo social busca cuáles son las redes de apoyo que tiene, si es que tiene o no tiene, y trata de solidificarlas, ¿no? Trata de llegar a las personas que puedan hacerse cargo del adolescente. Muchas veces no son los padres, sino se busca a lo mejor algún tío, algún familiar, ¿no? Que pueda hacerse cargo. Desde el punto de vista pedagógico, pues bueno, a darle la atención escolar en la que se quedó afuera, porque muchas veces dejan de estudiar, no le ven sentido al estudio, quizás no es necesario para ellos, pero es trabajo del departamento o de los pedagogos el poder motivarlo para que continúe estudiando, ¿no? Y apoyarlo si es que necesita algún papeleo, algún trámite que no le puedo sacar. Psicología, pues básicamente es encontrar cuáles son esas afectaciones emocionales y trabajar sobre ellas. Desde el punto de vista de la criminología, pues es identificar cuáles son estos factores criminógenos que lo llevan a la comisión de la conducta delictiva y tratar sobre prevenirlos, ¿no? Es decir, si había consumo de sustancias, concientizar al adolescente sobre lo negativo que es el consumo de sustancias, derribando todos los mitos que eso conlleva, ¿no? Si es, por ejemplo, el allegarse de amistades negativas, pues es concientizarlo sobre qué repercusiones tuvo el hecho de tener estas amistades. Entonces, de inicio, se evalúa y posteriormente ya cada especialista pues planea cuál es el tratamiento, ¿no? Entonces, si el adolescente necesita trabajo sobre control de impulsos, pues bueno, se le da estas herramientas, ¿no? De que pueda controlar sus impulsos en el momento que él sienta que los está
que está perdiendo el control de ellos, ¿no? Si es que el tratamiento necesita o conlleva que se creen redes familiares, se busca la manera de contactar a los familiares, quién se va a hacer cargo de él, ¿no? Y qué va a hacer cuando salga. Se trabaja también sobre un plan de vida a corto, mediano y largo plazo, dependiendo. Entonces el tratamiento es individualizado, es generado por especialistas que llevan ahí ya o que tienen mucha experiencia ya trabajando con adolescentes que han sido privados de la libertad. Obviamente conocen cuáles son las dificultades en las que uno se puede o se pueden presentar, ¿no?, durante el tratamiento, y si es necesario pues modificarlo. Entonces el tratamiento siempre va a buscar que sea positivo, ¿no? Todas las actividades tienen que ser positivas para el adolescente, pero que si son efectivas o no, o que si funcionan, pues va a depender mucho también como te digo, del adolescente mismo, ¿no? Que lo vea como algo necesario. Porque si el adolescente no se da cuenta o no ve como necesario el cambiar o modificar actitudes, pues simplemente no va a ser muy efectivo el tratamiento. Entonces, va a depender, como te digo, ¿no? Y ese es básicamente a grandes rasgos en lo que consiste el tratamiento dentro de una institución. Obviamente este tratamiento es evaluado cada cierto periodo de tiempo y dependiendo de cuáles sean los resultados que se están obteniendo, se modifican, se agregan o se quitan algunas actividades a fin de que el adolescente pueda, pues pueda continuar, ¿no? Y le sea significativo también. Bueno, y por último, ¿tú qué harías como criminólogo para prevenir estas conductas? Yo creo que una de las actividades para la prevención debería de ser que se integre a las y los criminólogos dentro de las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí es donde empiezan estas conductas antisociales, ¿no? Ya no falta el pequeñín que a lo mejor le hace bullying a otro, van a reflejar muchas veces lo que viven dentro de su familia en el ámbito escolar, y muchas veces ahí es donde se observan y se ven, pero no se pueden prevenir, porque la sociedad muchas veces espera que sea el maestro quien actúe, pero pues por eso ellos son maestros, estudiaron para poder dar clases, ¿no? Estudiaron para poder transmitir el conocimiento, no estudiaron para analizar, identificar y tratar las conductas antisociales. Entonces es muy entendible que ellos realmente no puedan hacer gran cosa en este aspecto, porque su función es dar clases. No estudiaron para poder analizar y tratar las conductas antisociales. Ahí la persona que ha trabajado y que ha estudiado, obviamente son los criminólogos y las criminólogas, que estudian y se especializan en el análisis y detección y prevención de conductas antisociales. Entonces yo creo que uno de los elementos fundamentales para prevenir debería de ser incluirlos como equipo de trabajo, ¿no?, dentro de las instituciones educativas, porque es importante que se puedan analizar y que se puedan tratar desde que se están manifestando estas conductas, porque muchas veces es el inicio, ¿no? Es lo que se conoce como la criminogénesis. Entonces estaremos hablando que ahí es donde podemos actuar los criminólogos, quitándonos ya el estigma de que únicamente funcionamos para el sistema penitenciario o de que únicamente tenemos lugar ahí. Uno de los lugares fundamentales e importantísimos, como te comento, considero que son las instituciones educativas, las instituciones formativas, ¿no? Estoy hablando de primaria, secundaria, preparatoria, en donde estas conductas son más evidentes. Entonces sería muy conveniente, sería muy bueno para la prevención que empezaran a incluirlos dentro de su equipo de trabajo, porque muchas veces, como te comento, no hay quien trabaje estas conductas, a pesar de que se observan, se ven y muchas veces no hacen nada, ¿no? Y muchas veces también culpan a los profesores, a los maestros, de que no ayudan, no hacen nada, no accionan. Pero como te vuelvo a repetir, no es su función de ellos es dar clases, transmitir el conocimiento, y es función de los criminólogos analizar, identificar y tratar las conductas antisociales. Entonces yo considero que una forma de prevenir sería esta. Sí, me viene al recuerdo cuando hicimos un proyecto, no sé si te acuerdas, en las primarias, que hacíamos pláticas. Yo creo que también eso sería bueno, que participaran los padres.
Sí, que las sería. escuelas hicieran partícipes a los padres, ya que pues muchas veces ahí es donde se puede trabajar con ambos y se puede prevenir. Esperemos si lo tomen en cuenta. Esto es todo, te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Vamos a seguir grabando y esperemos que les haya gustado el video. ¿Se nace o se hace un criminal? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.